llevarles esta segunda entrega de esta serie de programas especiales de Radio y Televisión Martí, El Análisis, donde pretendemos analizar desde distintos puntos de vista y opiniones las elecciones y la política en general de los Estados Unidos. Hoy me acompañan dos invitados especiales. Ellos son Jason Poblete, abogado y analista republicano, y Andrés Rodríguez, consultor político independiente. También, en la opinión desde Cuba, un valiente periodista independiente, el joven Joe Suárez, estará con nosotros en este programa. Pero antes, pasemos con el doctor Octavio Ramos, profesor de Gobierno e Historia de Miami-Dade College, con el segundo episodio de sus cápsulas de 2 minutos sobre el sistema electoral estadounidense. Veamos. En este episodio vamos a cubrir la importancia de la Constitución en este aspecto. La Constitución se pasó como ley superior de este país en el año 1789 y tiene dos propósitos principales. Primero, es para limitar el poder del gobierno. Segundo, es para establecer los parámetros del gobierno, es decir, cómo va a estar estructurado el gobierno americano. También en la Constitución detallan lo que son los derechos de cada ciudadano y las obligaciones. Todos los ciudadanos americanos tienen derechos, por ejemplo, el derecho de votar, para elegir sus representantes, etcétera, y también obligaciones de ciudadano, como es el servir en un cuerpo militar si hay necesidad, y también observar las leyes del país. Hay un contrato entre los ciudadanos y el gobierno, que el gobierno le promete a los ciudadanos por medio de la Constitución de ser justo, y el ciudadano le promete al gobierno de seguir las leyes que se han acordado por medio de procesos políticos. Esto se llama el contrato de la sociedad, the Social Contract Theory, el contrato entre la sociedad y el gobierno, y es lo que evita cualquier tipo de dictadura. Bueno, y tal y como les habíamos prometido al principio de este programa, tenemos a dos especiales analistas políticos hoy que nos acompañan pues para analizar a profundidad lo que es la política estadounidense hoy en Estados Unidos. Ellos son Jason Poblete, abogado y analista republicano, y también Andrés Rodríguez, consultor político independiente. Muchas gracias de nuevo a los dos por acompañarnos y bienvenidos. Un placer, Karen. Un placer, Andrés. Un placer igual, y muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia. Pues bien, comenzamos. ¿Qué les pareció a ambos? El segundo día de la convención demócrata que se efectuó, bueno, pues ayer. Lo mismo que vimos el primer día, un espectáculo de televisión, ¿verdad? Ayer pudimos ver el factor ya de las votaciones, un poco más de, algo más similar a lo que debería ser una convención en alguna forma u otra. Yo creo que todos nos estamos ajustando a lo que estamos viendo, a esta nueva realidad, que creo que le falta un poquito de la energía de que transmite una convención, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo todos los grupos del Partido Demócrata ya empiezan a colocarse bajo lo que es el nombre de Joe Biden y la candidatura de Joe Biden, como grupos, personas como Alexandra Ocasio-Cortez, que apareció ayer dando su respaldo y su apoyo total a Biden, y creo que lo que están haciendo es básicamente mostrando al mundo que están todos unificados debajo de la imagen de Biden. Yo creo que eso es algo que los demócratas estaban tratando de mostrar, porque hemos visto la tendencia de grupos que hablan de Bernie Sanders, de Ocasio, que no iban a votar por Biden, y lo que están tratando es traer eso bajo el mismo techo. Jason. Estamos entrando en una fase, y gracias por tenernos acá, Andrés, un placer conocerlo. Estamos entrando en una fase muy curiosa en la política norteamericana. Para mí esta sería, si pudiese haber ido físicamente, la quinta o la séptima, no sé ya qué convención que yo, cual he participado, en las republicanas, por supuesto, no las demócratas. Así que es algo curioso ver cómo se está haciendo, se está adaptando, pero el mensaje es el mismo. El Partido Demócrata es, en mi opinión, el Partido Socialista de Estados Unidos. Ellos tratarán de ocultar, como
trataron anoche y anteriormente y lo harán hoy otra vez. Esa rama del partido que casi siempre lo tenían escondido en el sótano, ¿no? Que de vez en cuando sacaban y luchaban entre partidos, pero la política es clara. Ellos tienen una visión para el país que es totalmente lo opuesto del Partido Republicano, que también desde el 2016, yo diría antes, está tratando de reorientarse en un partido nuevo. Hay republicanos, hay demócratas, hay ricos, hay pobres, de todo tipo de raza socioeconómica. Y eso lo estamos viendo manifestándose a través de todo el país, no solamente en las ciudades urbanas, ¿no? Que siempre hay esa tensión entre ambos partidos, pero yo creo que ha sido alucinante las cosas que están diciendo. Ya no lo ocultan, ya no lo están ocultando. Yo creo que va a ser una campaña muy interesante. Yo sigo pensando que el presidente Trump no solamente va a ganar, sino el Partido Republicano con este nuevo partido, que yo creo que ambos partidos están en ese proceso de reorientación, va a arrasar en las elecciones y van a haber muchas sorpresas esa noche y realineamientos políticos a través del país, cosas que no se ha visto en la política norteamericana, por lo menos en el tiempo que yo estoy en este giro, que son de los años 80 y pico. Yo creo que ahora, Jason, has dicho en tu opinión que el Partido Demócrata, bueno, pues se está girando hacia lo que han llamado el socialismo. ¿Qué opinas tú, Andrés, sobre esto? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Jason de que de verdad hay una redefinición de los partidos, no solamente el republicano, el demócrata. Creo que después del 2016 fue la victoria de Donald Trump, también el deceso de ese establishment que hablábamos del partido demócrata que representaba a Hillary Clinton, y a pesar de que el candidato demócrata es un candidato del establishment, Joe Biden es un hombre de carrera demócrata, que representa lo que son los intereses de los demócratas, el establishment demócrata, ahí está la influencia del nuevo partido, esa nueva, a pesar de que Bernie Sanders tenga todos los años del mundo, sí forma una tendencia nueva. Yo creo que Jason dice que escondida, yo no estoy seguro si escondida, sencillamente creo que ahora de verdad se ingresan. Antes ellos se separaban del Partido Demócrata, ahora están buscando una plataforma para poder tener su mensaje y están yendo hacia el Partido Demócrata. Estamos viendo eso también con la generación nueva, Alexandra Ocasio-Cortez y un cierto grupo que están tratando de vocalizar. Ahora yo creo que va a ser interesante en noviembre ver la tendencia en este país de estos, vamos a llamarlos, dos nuevos partidos definidos que han ido mucho más hacia los extremos. Yo creo que los dos partidos han ido más hacia los extremos en materia de lo que es el core message de los dos, y vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Ahora, que Alexandria Ocasio, por ejemplo, haya estado en el segundo día de la convención demócrata, que Bernie Sanders haya estado como orador también, uno de los principales, el primer día de la convención demócrata. ¿Qué mensaje envía esto a los Estados Unidos, al mundo, cuando sabemos, bueno, pues que ellos se han declarado socialistas abiertamente? Jason. Bueno, eso es una técnica de la convención. Tratan de darle los primeros 2 días de una convención típicamente. Es cuando diría, vamos a decir, por no tener otra palabra, los extremos o ciertos sectores del partido le dan una plataforma, ¿no? Y van montando al último día, que es cuando tienen la nominación, ¿no? Así que tiene una lógica, una técnica entre el Partido Demócrata, tenerlos a ellos al inicio, quizás para esconderlos. Pero bueno, va a ser imposible esconder porque el partido ha tenido un realineamiento que viene desde hace tiempo. Ellos nunca le han dicho al Partido Socialista que vino el presidente Trump y él dice lo que es cierto y lo dice claramente sin esconderlo. Ellos le dicen que son progresistas. No, eso es socialismo y lo están ocultando. Y Biden y Kamala Harris son de esa misma tendencia. Ellos tienen una mentalidad ideológica de enfocar soluciones con gobiernos, sean locales, estatales, federales. Lo que ellos tienen una maña de decirlo de cierta manera para ocultar su filosofía ideológica. La Ocasio-Cortez, un grupo de congresistas, ¿no? de esa rama del partido que son un poco más de la tendencia de la confrontación, que lo vemos en algunos estados como Washington, Chicago, New York. Eso es un balance, eso es una producción, lo que hemos visto y van a continuar viendo, pero no hay ninguna duda que ellos son todos de esa misma rama ideológica de buscar la solución en gobiernos y no en individuos, en familias y a nivel local. Y lo estamos viendo con la reacción de la pandemia, de estado a estado, cómo se ha reaccionado. Y eso yo creo que se va a manifestar y cristalizarse en el día número 4, cuando Biden dé su discurso. Ahora hemos visto durante esta convención demócrata que se ha criticado mucho la gestión del presidente Trump frente a lo que ha sido el COVID-19, frente a cómo se ha manejado toda la pandemia del coronavirus. Le pregunto a André, el Partido Demócrata, ¿cómo planificaría combatir y, bueno, erradicar de alguna manera el COVID-19? ¿Qué haría diferente a lo que ha hecho el presidente y su gobierno hasta el momento frente al COVID-19?
Te soy sincero, yo pienso que lastimosamente, y no estoy excusando porque también tengo hasta mis dudas de la reacción, y verdad creo que enfrentamos un problema bastante serio con el COVID, que no sabemos realmente dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? Y creo que también hay bastante responsabilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también es fácil criticar, debes de actuar, ¿no? Y hasta el momento no hemos visto esas propuestas reales, ¿verdad?, para solucionar cuál es el problema. Precisamente por eso te pregunto, porque he visto mucha crítica, pero no he visto un plan o una sugerencia de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, si ya entran los genéricos. Lo genérico es, vamos a seguir el consejo de la ciencia, ¿no? Lo que la ciencia dice y la ciencia promete. Y yo creo que sin duda alguna hay que seguir ese consejo. Al final de cuentas estamos hablando de las vidas humanas y es lo más importante. Y eso es el concepto. Pero no hemos visto todavía esas soluciones, tengo que ser sincero. No he visto esas soluciones, más de llamar el concepto de la ciencia. Y sin duda tenemos que hacer eso, pero las soluciones puntuales no han llegado. Y creo que es algo que está faltando de esta convención también. Rápidamente vamos a pasar a un mensaje de un joven periodista independiente cubano. Él es Joey Suárez, un valiente e inteligente joven cubano que con mucho valor, bueno, pues ejerce el periodismo independiente dentro de una dictadura que, como sabemos, tiene el monopolio de las comunicaciones y, bueno, ha destruido a Cuba y lamentablemente a tu Venezuela también, André, desde La Habana. Así es que veamos el mensaje y una pregunta que tiene Joey para ustedes. Adelante. Bueno, siempre las elecciones en los Estados Unidos levantan muchas interrogantes para Cuba. Hasta ahora, una valoración de lo que ha sido las últimas administraciones demócrata y republicana, al menos desde mi punto de vista, podría verse de esta manera. Los demócratas han logrado un acercamiento con el régimen que ha distendido la situación interna en el país. Han estado, digamos, admitiéndose reformas, lo vimos con Raúl Castro, para ampliar, por ejemplo, la propiedad privada, para ampliar el trabajo por cuenta propia, ¿no? En definitiva, la pequeña empresa a manera de cooperativa, y esto ha sido positivo hacia el interior de Cuba. A la misma vez, o sea, ha sido muy malo porque ha habido una especie de reconocimiento a nivel internacional del régimen. Obama, esa imagen es muy difícil borrarla, ¿no? Obama ofreciéndole la mano a Raúl Castro y compartiendo una conferencia de prensa con él acá en La Habana. Por otro lado, la administración republicana ha sido muy dura y creo que muy efectiva también con el empresariado militar cubano, que es quien va a tomar el batón una vez que la generación histórica no esté, y esto personificado en CAESA, el conglomerado militar tan poderoso que sabemos administra, por ejemplo, Gaviota, que es el grupo con mayor cantidad de habitaciones de hoteles en Latinoamérica. Entonces, este poderoso conglomerado militar se ha visto sacudido por la administración Trump, y esto es bueno, digamos. También, por otro lado, este apretón de tuercas, digamos, también facilita que el régimen tenga menos recursos para reprimir. Recordemos que China es un régimen de tipo comunista también, pero con muchos más recursos que Cuba, y por tanto reprime mucho más, con técnicas mucho más elaboradas a su población. Por otro lado, algo negativo es que ha habido una tensión nuevamente dentro del país, y bueno, se han atrincherado en este hueco de el enemigo, el imperialismo nos vuelve a atacar, y eso también genera una presión mayor para la oposición interna. Ahora, mi pregunta para los invitados sería la siguiente: ¿creen que una administración próxima, sea la que sea, pudiera, digamos, lanzar, proponer, hacer propuestas para golpear a la cúpula gobernante sin que esas repercusiones sean tan fuertes para la población? Muchas gracias. Los periodistas independientes como el doctor Roberto Quiñones, que lo tienen de preso político hace mucho tiempo, Marlene Ricardo, Dama de Blanco, Aymara Nieto, la americana Lina López, que la tienen allá encausada por mucho tiempo, los abogados independientes, a todos los cubanos en Cuba que luchan contra la dictadura, luchan contra el régimen, continúen, reenfóquense y no pierdan tiempo con la política externa, sino enfoquen el gran trabajo que están haciendo ustedes. Estados Unidos, si piden el apoyo, lo tendrán especialmente del equipo Trump, que va a haber una política muy diferente hacia Cuba si gana el otro personaje, que ya sabemos que es la política que ellos tienen en mente. Así que continúen luchando, enfóquense, y yo creo que eventualmente ustedes
saldrán victoriosos en todo esto, porque la libertad siempre triunfa y aquí los estamos respaldando. Estoy de acuerdo con Jason en su mensaje, luchen desde dentro, es mi mensaje, siempre digo con mis compañeros venezolanos también, hay que luchar, somos nosotros, hay que luchar la lucha y la ayuda está, la ayuda, los regímenes afuera, los Estados Unidos, yo creo que los dos países, los dos partidos a la larga quieren que el pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela sea libre. Yo creo que la forma es lo que cambia, pero al final es la misma intención. Y eso sí, pero la forma en estos casos, bueno, pues es importante, más viniendo de Estados Unidos, que es un país tan importante para la región y su política exterior de cualquier manera, bueno, pues afecta para mejor o peor a los pueblos y por supuesto sí, a las dictaduras que son, como bien has dicho, lo que se quiere erradicar aquí, ¿no? Las dictaduras. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Joe Biden y Kamala Harris han dicho que retomarían la política de acercamiento con la dictadura cubana, que fue lo que hizo el expresidente Barack Obama, como sabemos, cuando Biden era su vicepresidente. Ellos han dicho claramente esto, mientras que el presidente Trump ha tenido una política de, como se dice, mano más dura con las dictaduras, tanto de Cuba como Venezuela. ¿Qué creen ustedes que sería más efectivo en contra de estas dictaduras en la realidad, en el día a día del cubano y del venezolano? Jason, comienzo contigo. Karen, eso es un buen... Vamos a hablar un poco de lo que hizo Obama. Yo creo que lo que hizo Obama lo hizo mal hecho. Es lo que hizo una cosa, un disparate que tenemos en cubano que decimos que puso la carreta ante la mula, ¿no? Nadie ha dicho que no vamos a hablar con nuestros colegas en Cuba, sino hacerlo de una manera enfocada a los intereses de Estados Unidos. El problema en Cuba, el problema en Venezuela, el problema en Nicaragua es no solamente el socialismo, sino los rusos, los chinos intervencionistas que nos están causando y doblegando las instituciones democráticas del país desde hace tiempo. Así que el presidente Trump tiene una táctica que yo creo que es bien hecha de reorientar no solamente la política esa que se enfoca solamente en hablar, por ejemplo, lo que hizo Obama, de ir a Cuba y sin condiciones, sino hablar con Cuba si quieren hablar, pero con principios, con condiciones, enfocándose en los intereses de Estados Unidos y diciéndole a los rusos, a los chinos, a los iraníes, fuera del hemisferio. Y ha utilizado la herramienta de las sanciones para avanzar esa política. Y también otra cosa que hizo Trump muy importante fue también aquí en Washington, el pantano que ha contaminado la política de este país por décadas y que ha creado en sí un sistema que ha apacado esa cristalización necesaria para la política externa de Estados Unidos, de tener primero los intereses de este país, no de la ONU, no de la OEA, no de ninguna organización internacional, sino primero apoyar al pueblo de Cuba, apoyar al pueblo de Venezuela, apoyar al pueblo nicaragüense en las luchas que ellos determinen que se tienen que luchar. Y lo hacemos de esa manera y yo creo que saldremos bien. El equipo de Biden y el equipo de Obama y el equipo de Biden será la continuación del equipo de Obama, es entrar en negociación con Rusia, con China y con esos regímenes. Y eso no funciona. ¿Qué dices, André? Yo soy un poquito más radical en esa idea. Yo pienso que a la larga ninguno de los dos sistemas hasta el momento ha funcionado, ¿no? Yo creo que lo que fue el acercamiento de Obama, sin duda estoy de acuerdo con Jason, fue mal hecho. No hubo puntos de negociación reales y esa apertura se nota que no funcionó. Pero al mismo tiempo siento que no hemos tenido resultados reales actualmente. Tampoco hemos tenido resultados reales, ¿verdad? Con nuevo cambio, ¿no? Y soy un poco duro en esto, porque a la larga me duelen nuestros pueblos que están sufriendo. Mientras debatimos la forma, el pueblo sigue igual. Con la apertura de Obama no pasó nada, no cambió, no mejoró nada en Cuba, no mejoró nada en Venezuela, y ahorita con Trump, el pueblo no ha mejorado tampoco en Cuba, no ha mejorado en Venezuela. Seguimos en lo mismo. Y si enfocamos en los pueblos, creo que las dos ideas pueden funcionar, pero tienen que ejecutarse bien y tienen que hacerse el trabajo bien, y no se ha hecho, y de verdad que no se ha hecho. Y no le aplaudo mucho de las cosas, las iniciativas que ha hecho esta administración hacia Cuba, hacia Venezuela, pero me parece que todavía falta algo, ¿no? Y no hemos llegado a ese punto. Yo creo que falta algo como ¿qué, Jason? Sí, yo creo que eso es un punto muy curioso y estoy de acuerdo con Andrés. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿cuál es la alternativa? Maduro sabemos que es un dictador socialista, pero la alternativa, ¿cuál es? El Juan Guaidó viene de la Internacional Socialista. Voluntad Popular es un movimiento socialista. ¿Qué plantean ellos para sacar a Venezuela de ese abismo político económico que tienen ellos? Yo creo que eso ha sido en parte ese nivel de confusión, por ejemplo, en Venezuela, que todavía tiene oportunidad de salir de esa desgracia que se encuentra en ellos, que en Cuba, siendo un estado policíaco desde 59, va a tomar su tiempo, va a ser otro proceso, como es diferente en el tema hasta en Nicaragua, donde tenemos un debate inmenso entre los sandinistas, el MRS y el resto de la oposición.
Si no tenemos una posición clara a una alternativa, esos tres problemas en el hemisferio nunca se van a resolver porque el pueblo no ve alternativas, como aquí en Estados Unidos. El fenómeno Trump, que yo en el 2016 lo apoyé desde el principio. Yo decía, Trump llegó el tiempo correcto para crear una cristalización de las posiciones del partido, porque había llegado a un punto que nadie sabía si eran demócratas o eran republicanos, y son ideologías muy diferentes. Y eso está pasando en Cuba, está pasando en Venezuela y está pasando en Nicaragua. Y hasta que eso es una observación desde afuera, es una decisión para el pueblo de Cuba y esos países. Pero yo creo que hasta que eso no pase, vamos a tener ese nivel de frustración que nosotros desde acá estamos notando. André. Sí, entiendo y estoy de acuerdo, hay un nivel de frustración. Yo creo que en Venezuela, si hablamos de Venezuela cuando salió Guaidó, por lo menos al comienzo, ¿verdad? Había toda una energía, todo el mundo se posicionaba atrás, no importaba de dónde fuese, no discutíamos si era de voluntad popular o la tendencia de voluntad popular. Y yo creo, hasta el sol de hoy, lo defiendo en ese sentido, que sí está en contra de la dictadura, que sí quiere salir de la dictadura izquierdista que tenemos en Venezuela y de ese régimen madurista, castrista, que realmente son los que mandan en Venezuela. Yo sí creo que Juan Guaidó, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho y cómo las ha hecho, pero pienso que al final la ideología de salir de ese régimen está. Y todos estamos detrás de eso, todas las naciones, toda la gente que ama la democracia estuvo detrás de eso. Pero no funcionó, no funcionó. ¿Y por qué? Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar. Hubo el apoyo de los Estados Unidos y la política de Estados Unidos hacia Venezuela y no ha funcionado hasta el sol de hoy. ¿Funcionaría si cambiase el gobierno en Estados Unidos? Que afortunadamente en Estados Unidos sí tenemos elecciones cada 4 años y el pueblo es el que sale a las urnas y decide el futuro del país realmente, no como en Cuba y Venezuela. Es que yo creo que tenemos que salir de esos, los headlines que las campañas, que nos dicen, a mí sí me importa Venezuela, voy a trabajar en Venezuela. Sí me importa Cuba, voy a trabajar por la libertad de Cuba. ¿Cuál es tu plan real? Porque hasta el momento, y estoy de acuerdo con Jason, yo creo que Biden básicamente lo que ha dicho, voy a repetir un poco lo que hizo Obama, pero eso no funcionó. Entonces, ¿qué hay de verdad de detalle en el plan? Y Trump ha dicho, Venezuela va a estar libre, Cuba va a estar libre, pero aún ya tenemos 4 años de ese mensaje y aún no ha pasado nada. Y no estoy culpando, yo también pienso que Estados Unidos hace lo que tiene que hacer y llega hasta donde tiene que llegar. Y vuelvo al punto, yo creo que son los pueblos también, el venezolano, el cubano, que tienen que llevar esta lucha y llevar la bandera de su lucha y tener el apoyo de los Estados Unidos. Pero creo que las políticas que tenemos ahorita no son. Biden está diciendo, volvemos a lo Obama, pero ¿eso a dónde nos lleva? ¿Qué sabor tiene eso, no? Y Trump, lo de ahorita, sí, tenemos 4 años con ese concepto. Venezuela va a ser libre próximamente, pronto, y no ha sucedido. Y los pueblos siguen sufriendo. ¿Qué realmente ha hecho la oposición venezolana para lograr la libertad de ese país? Eso es una buena pregunta, sin duda. Nos vamos un poco de lo que es la política estadounidense, pero ya que estamos hablando de Cuba y Venezuela, bueno, pues sabemos que obviamente necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Los pueblos solos no pueden contra dictaduras tan fuertes e inescrupulosas y poderosas como lo son la de Cuba y Venezuela. Pero la oposición, ¿cómo ha trabajado realmente con Juan Guaidó al frente, como sabemos, para realmente llegar a lograr la libertad de los venezolanos? Yo como americano solo puedo comentar desde afuera al tema venezolano, pero sí le comento que si Estados Unidos logró durante su guerra de independencia tumbar el Reino Unido, lo hizo en parte porque no tenía una red de organizaciones intervencionistas internacionales tratando de controlar el proceso. Yo creo que eso ha sido parte del problema que tenemos en el hemisferio, que tenemos un sistema intervencionista, en mi opinión, internacionalista, que es manipulado por los rusos, es manipulado por los chinos, es manipulado por diferentes intereses, las NGOs. Yo creo que ahí es parte del problema y yo siempre he sido partidario de sacar a esos grupos de todos estos debates, porque cuando el pueblo se enfoque y exija cambio, lo va a conseguir. Lo vimos en Venezuela. Habían miles y miles de personas. Eso para mí creó tanta emoción porque yo diría, oye, cuando esperábamos que el pueblo de Cuba hiciera algo parecido y no lo han hecho. O en Nicaragua pasó en el 2018, donde asesinaron a casi 1,000 nicaragüenses y todavía no sabemos el nivel de las víctimas. Y en Venezuela eso ocurrió, pero ¿qué pasó? Vinieron todos estos grupos, todas estas NGO, toda la OEA, todo el mundo llegando con las buenas intenciones, pero no permitiéndole al pueblo de Venezuela que se manifieste políticamente como ellos quisieran hacer. Yo siempre lo he dicho, que si hubiese existido una ONU, hoy, durante la guerra de independencia norteamericana, todavía estuviésemos bajo el yugo del Reino Unido. Ahí tiene que haber un cambio. Ese nivel de cristalización de los puntos de los partidos políticos de oposición necesitan cristalizarse un poco. Yo creo que eso fue parte. Trump le dio mucho apoyo a estos grupos. Y yo estoy de acuerdo con Trump con todo lo que ha dicho sobre Juan Guaidó. Todo lo que dijo hasta hace unos meses.
Y yo creo que si hubiese sido ese el enfoque, el resultado hubiese sido un poco diferente, pero lamentablemente no ha sido hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Andrés, rápidamente, bueno, pues háblame de este liderazgo de Juan Guaidó y de toda la oposición venezolana en general en estos momentos, rápidamente, porque ya casi tenemos que concluir el programa por falta de tiempo. Andrés. Yo creo que hemos cometido el mismo error que se cometió también en Cuba, que se comete con esta dictadura. Subestimamos estas dictaduras, ¿verdad? Pensamos que no llegan al nivel que, ¿verdad?, son capaces de llegar, a las condiciones infrahumanas y hacer sufrir a su pueblo, ¿no? A cierto punto. Yo creo que en una sociedad como la americana, ahorita tuviéramos un efecto como el de Venezuela y ya se hubiera salido. Lo vimos en Puerto Rico, el gobernador renunció inmediatamente. En Venezuela no, en Cuba no. Ellos están capaces de ir a lo que sea, a sacrificar su propio pueblo. Yo creo que hemos subestimado. Yo creo que el liderazgo de Juan Guaidó tuvo mucho momento, hubo mucha voluntad. Como dices tú, el pueblo salió masivamente a apoyar a... Han habido errores también, sin duda alguna, de él. Han habido errores en la comunidad internacional, han habido errores pero al mismo tiempo yo creo que se ha subestimado demasiado lo que es la maldad de estos regímenes, ¿no? Se subestimó en Cuba por muchos años y se subestima en Venezuela todo el tiempo. Esta gente realmente es malvada, ¿no? Y es otro nivel. Así es. Bueno, André, para concluir, futuro de los próximos 4 años, en tu opinión, ¿qué sería mejor para el pueblo estadounidense? ¿Biden, Trump? Yo soy de los que piensa que lo más importante en los próximos 4 años es tratar de evitar esta polarización tan grande que tenemos, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor estas elecciones pueden definir eso y quitarnos, porque tenemos una polarización y eso es lo que me preocupa a mí. A mí me parece que hemos llegado al punto de que el extremismo de un lado republicano con Trump y el extremismo del lado demócrata son increíblemente malos para esta nación. Yo creo que tenemos que buscar la otra vez de trabajar todos en el medio, poder lograr las cosas y mover la gente hacia adelante, porque el extremismo no queda nada. Yo creo que va a ser interesante y yo pienso que esto va a estar cambiando. El presidente todavía no está haciendo campaña activamente, los demócratas ya empezaron, pero vamos a esperar a la convención republicana y ver el mensaje y ver cuál es la campaña del presidente para saber si la elección fuera hoy, después de que estamos viendo la convención demócrata, sin duda alguna, pues el resultado para Biden fuera más positivo. Vamos a esperar también que viene ahora con la convención republicana. Jason. Karen, voy a responder con el tema de la pandemia. Cautela, coraje y ciencia. Y yo creo que este país, con 50 y pico soberanías, con un equipo que apoya la Constitución, como es el presidente Trump, yo creo que ha despertado un nuevo electorado en mi país. Yo estoy muy optimista por el futuro del Partido Republicano, pero más optimista para el futuro del país. Y el presidente Trump y el equipo que han montado, no solamente en el partido, sino a través del país, vamos a ver en las elecciones de 2016 esta nueva mayoría americana, donde todos estamos unidos bajo la visión de nuestros fundadores, nuestra constitución, nuestra bandera, y estoy más que seguro que va a haber mejores tiempos por adelante después que salgamos de este horror de la pandemia, y yo creo que con Trump vamos a ir mejor que con ningún otro demócrata que pongan ellos por tiempo. Muchas gracias. Y por supuesto, bueno, pues espero que se repita, veremos cómo van estas elecciones y bueno, toda la política americana que tenemos la suerte de vivir en este país. Y bueno, me despido diciendo que me encanta la bandera que tienes atrás, Jason, nuestra bandera americana. George Washington, there we go. Y muchas gracias, como siempre, a ustedes, amigos, por dejarnos llegar a sus hogares y llevarles esta nueva serie de programas, El Análisis, donde, como hemos dicho, pretendemos analizar desde todos los puntos de vista lo que es la política estadounidense actual y, por supuesto, su política exterior hacia nuestros países, hacia nuestra región, especialmente Cuba. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Bienvenidos a este breve informativo del noticiero Televisión Martín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró este martes el centenario del derecho al voto femenino al anunciar el indulto a Susan B.